Durante meses el nombre Tracy Atlas había permanecido en silencio. Los noticieros ya no lo mencionaban, los foros habían pasado al siguiente misterio, y las agencias espaciales se limitaban a responder con evasivas cada vez que alguien preguntaba por aquel objeto que desafió todas las leyes de la física y después desapareció sin dejar rastro. Pero ese silencio no era olvido, era preparación. Y ahora, algo estaba a punto de romperlo. La alerta llegó en plena madrugada del 12 de enero. Un destello anómalo fue registrado por los satélites de vigilancia del hemisferio sur. Su intensidad superó en 10 veces la de cualquier aurora boreal. Y lo más inquietante, provenía de una región del espacio donde no debería haber nada. La coordenada exacta correspondía a la trayectoria final de Tracy Atlas antes de que se desvaneciera meses atrás. Al principio, los analistas pensaron que se trataba de una supernova distante o de un error en los sensores, pero los telescopios terrestres confirmaron el fenómeno. No era una explosión ni un reflejo, era una luz estable, azulada, que pulsaba cada 314 segundos. Otra vez el número pi. En cuestión de horas, los observatorios de todo el mundo se sincronizaron para estudiar el evento. Lo que descubrieron dejó sin aliento incluso a los más escépticos. El destello no se expandía como una explosión estelar, sino que se mantenía contenido, como si alguien o algo lo controlara. La fuente de luz parecía moverse lentamente, acercándose al plano orbital de la Tierra, y con cada pulsación, la intensidad aumentaba. La Agencia Espacial Europea fue la primera en emitir un comunicado oficial. En él, afirmaban que el fenómeno correspondía a una reverberación magnética provocada por la interacción entre partículas interestelares y el viento solar. Sin embargo, el lenguaje técnico no lograba ocultar la incertidumbre. En los datos filtrados por uno de los técnicos del centro de control, se leía una línea inquietante. La emisión no coincide con ningún patrón natural conocido. Avi Loeb, el astrofísico que desde el principio había sostenido que Atlas no era un cometa, sino una estructura artificial, convocó una conferencia de emergencia. En ella mostró una imagen capturada por el telescopio James Webb apenas unas horas antes. Allí, entre la negrura del espacio, podía distinguirse una forma difusa, alargada, casi orgánica, con 3 puntos brillantes en su interior. Loeb habló con voz serena, pero su mirada delataba la emoción. Esto no es una roca ni un residuo. Es una estructura coherente que se aproxima a nosotros y, lo más sorprendente, sigue emitiendo señales. Las palabras del científico provocaron un terremoto mediático. Los canales de televisión interrumpieron su programación, las redes sociales estallaron y los gobiernos, una vez más, guardaron silencio. Pero para los astrónomos independientes, no había duda. El objeto estaba de regreso. Y esta vez, no parecía ocultarse. Los sensores del radiotelescopio de Canberra detectaron de nuevo el patrón de 314 segundos, pero con una diferencia notable. En lugar de repetirse con exactitud, la señal variaba ligeramente, como si estuviera modulada. Algunos expertos en comunicación de datos propusieron que aquello podría ser un lenguaje binario. Al convertir las variaciones en secuencias digitales, descubrieron que el código formaba grupos de 6 bloques, cada uno separado por una pausa prolongada. Cuando los tradujeron a números, el resultado fue desconcertante. 1, 2, 3, 5, 8, 13, la secuencia de Fibonacci. El universo parecía estar hablando en matemáticas. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que viene a continuación redefine todo lo que creíamos saber sobre Atlas y sobre nosotros mismos. Avi Loeb no perdió tiempo. Reunió a un equipo internacional para analizar la señal, y lo que descubrieron fue aún más inquietante. Cada bloque de la secuencia contenía una ligera variación en la frecuencia central, una oscilación casi imperceptible que, al ser representada en un modelo tridimensional, formaba un patrón geométrico. Una espiral perfecta, idéntica a las estructuras naturales de las galaxias y de los organismos vivos. Si esta señal proviene de un sistema artificial, dijo Loeb, entonces sus creadores entienden las leyes de la biología tanto como las de la física. Mientras tanto, las agencias espaciales comenzaron a implementar protocolos de observación restringida. Las transmisiones públicas de datos astronómicos fueron suspendidas temporalmente, y varios observatorios privados informaron de problemas técnicos justo en el momento en que el fenómeno alcanzaba su máxima intensidad. Pero las filtraciones no tardaron en aparecer. Un ingeniero de la NASA, bajo anonimato, reveló que la señal había empezado a afectar la ionosfera terrestre. Cada vez que el pulso llega, explicó, se produce una ligera distorsión en las comunicaciones de radio. Es como si el espacio entero vibrara. La posibilidad de que el objeto estuviera interactuando con el campo magnético terrestre causó alarma entre los militares, pero los científicos insistieron en que la energía emitida era demasiado precisa para ser destructiva.
Al contrario, parecía buscar armonía. Los modelos matemáticos mostraban que la resonancia entre la señal y la frecuencia natural de la Tierra estaba alcanzando un punto de sincronía. Y entonces, en la madrugada del 16 de enero, ocurrió lo imposible. El telescopio espacial Hubble, que había sido reactivado temporalmente para seguir el fenómeno, captó una imagen en la que se veía claramente una figura hexagonal en el centro del resplandor azul. Los 6 vértices parecían emitir luz desde su interior, y en el centro se distinguía un punto oscuro, un vacío perfecto. Aquella geometría coincidía con la representación visual de los 6 bloques numéricos de la señal. Era como si el propio mensaje se hubiera materializado en el espacio. Avi Loeb, al ver la imagen, solo murmuró una frase: «Esto no es una coincidencia, es una llamada». En los días siguientes, la comunidad científica se sumergió en el caos. Algunos creyeron que el fenómeno era una manifestación natural de energía autorregulada. Otros afirmaron que se trataba de un objeto tecnológico. Pero lo que nadie podía explicar era por qué la señal parecía adaptarse a nuestras mediciones. Cada vez que los instrumentos cambiaban de frecuencia, el pulso se reajustaba, como si el emisor comprendiera que estaba siendo observado. ¿Y si Atlas era consciente de nuestra atención? ¿Qué sucedería cuando finalmente decidiéramos responderle? El 17 de enero comenzó con una sensación global de inquietud. La noticia de que TRESA y Atlas había reaparecido ya había recorrido el planeta entero. Desde las redacciones de los grandes periódicos hasta los laboratorios más aislados, todos compartían una misma pregunta: ¿qué era lo que realmente estaba a punto de revelarse? La comunidad científica se debatía entre la emoción y el miedo. Si el objeto estaba respondiendo a nuestras observaciones, entonces no era un fenómeno pasivo, era consciente. Avi Loeb pasó las primeras 48 horas sin dormir. Rodeado de pantallas en su laboratorio de Harvard, observaba los datos del radiotelescopio de Canberra, del ALMA en Chile y del VLT en el desierto de Atacama. Todos coincidían. El patrón de Fibonacci seguía repitiéndose, pero ahora con una frecuencia más rápida, como si el emisor incrementara su ritmo para adaptarse a nosotros. «Nos está calibrando», dijo Loeb a su equipo, igual que una máquina ajusta la frecuencia de un instrumento antes de comenzar a transmitir información real. La frase se filtró a la prensa y provocó una ola de especulaciones. Algunos medios afirmaban que Atlas estaba preparándose para enviar un mensaje. Otros que estaba intentando abrir un canal de comunicación. Lo que pocos sabían era que, esa misma noche, Loeb había autorizado un experimento sin precedentes: enviar una respuesta. El plan era simple pero arriesgado. Utilizarían el radiotelescopio de Arecibo, recientemente restaurado, para emitir una señal codificada basada en la secuencia inversa del patrón de Atlas. 13, 8, 5, 3, 2, 1. Una respuesta matemática, universal, imposible de malinterpretar. La transmisión fue enviada a las 3 horas y 14 minutos exactas, hora universal. Luego, solo quedaba esperar. Durante las primeras horas no ocurrió nada. El silencio del cosmos fue absoluto. Algunos comenzaron a bromear con la idea de que Atlas simplemente nos había ignorado. Pero a las 5:27, el radiotelescopio de Canberra registró una anomalía. El patrón original se interrumpió por primera vez. En lugar del pulso habitual, apareció una secuencia nueva. 2 emisiones cortas, una larga, 3 cortas más. Era un cambio claro, una alteración deliberada. El eco de nuestra transmisión había sido recibido y contestado. Los instrumentos mostraron algo aún más inquietante. El intervalo entre cada grupo de pulsos coincidía exactamente con la distancia temporal que la señal de Arecibo tardaba en llegar a la posición estimada de Atlas y regresar. El cálculo era perfecto. «Nos ha escuchado», susurró Loeb, «y acaba de decirnos que sí». La confirmación desató un caos mediático. Los gobiernos activaron protocolos de comunicación de emergencia. En Estados Unidos, el Consejo de Seguridad se reunió a puerta cerrada. En Europa, la ESA ordenó un monitoreo continuo del fenómeno. Pero la realidad era simple. La humanidad acababa de tener su primer intercambio medible con una inteligencia no humana. Durante las siguientes 24 horas, la señal de Atlas cambió de manera radical. Los pulsos comenzaron a organizarse en secuencias complejas, con variaciones de amplitud y frecuencia que formaban patrones reconocibles. Algunos ingenieros informáticos notaron que las oscilaciones seguían una estructura similar a los lenguajes de compresión de datos. Otros, que las modulaciones recordaban a los patrones de la actividad cerebral humana. La posibilidad de que el objeto estuviera transmitiendo información no tardó en surgir. El equipo de Loeb trabajó sin descanso. Intentaron convertir los pulsos en visualizaciones gráficas y al hacerlo, descubrieron algo extraordinario.
Las frecuencias formaban espirales concéntricas que recordaban a las trayectorias orbitales de los planetas, pero invertidas, como si el sistema solar se reflejara hacia adentro. En el centro del patrón, un punto constante se mantenía inmóvil. Loeb creyó reconocerlo. Era la posición de la Tierra. Está mapeando nuestro sistema, dijo, pero no como lo vemos nosotros. Lo está observando desde un punto de referencia que no pertenece a este espacio. La interpretación fue devastadora. Si Atlas proyectaba un modelo invertido, significaba que el objeto no se encontraba realmente en el plano físico que conocemos. Estaba operando desde otra capa de realidad, quizás un campo de energía paralelo o una dimensión contigua. Los físicos más escépticos descartaron la idea de inmediato, pero los datos no mentían. Las coordenadas no coincidían con ninguna posición posible en 3 dimensiones. La comunidad científica quedó dividida. Algunos hablaron de un fenómeno de plegamiento cuántico, una distorsión donde la materia y la energía se superponen en estados múltiples. Otros, de una proyección holográfica creada por una civilización avanzada. Pero Loeb tenía otra teoría. En una entrevista transmitida por la BBC dijo: «No creo que Atlas esté en otra dimensión, creo que está en todas a la vez». Mientras tanto, los observatorios registraron un cambio inquietante. La intensidad de la señal comenzó a fluctuar con el ritmo de la rotación terrestre. Cada vez que una región del planeta quedaba frente al punto exacto del cielo donde se encontraba Atlas, el pulso aumentaba. Cuando esa región giraba fuera de su alcance, la intensidad disminuía. Era como si el objeto estuviera observando directamente a la humanidad, siguiendo nuestro movimiento en tiempo real. Las redes se llenaron de teorías apocalípticas. Algunos decían que Atlas estaba preparando un contacto directo, otros que era una máquina de observación que estaba midiendo nuestra respuesta biológica. Pero entre el ruido mediático, un detalle pasó desapercibido. La señal estaba cambiando su frecuencia base hacia una banda audible. En pocas palabras, se estaba acercando a la voz humana. El doctor Hans Keller, trabajando desde Ginebra, fue quien se dio cuenta primero. Al convertir los datos de radio en sonido, escuchó un pulso grave, lento, repetitivo, que parecía respirar. «No es ruido», dijo, «es ritmo». La grabación se viralizó en cuestión de horas. Millones de personas la escucharon, asegurando sentir algo extraño, una sensación de calma profunda, como si la frecuencia afectara de algún modo al cuerpo humano. La ESA se apresuró a censurar la grabación, alegando riesgos de desinformación, pero el daño ya estaba hecho. La humanidad había escuchado la voz del visitante. Esa noche, Loeb volvió a convocar una conferencia. Frente a cientos de periodistas declaró: «Atlas no viene hacia nosotros, Atlas está intentando resonar con nosotros, y cuando esa sincronía se complete, sabremos por qué regresó». Sus palabras fueron recibidas con un silencio absoluto. Nadie aplaudió, nadie se movió, porque todos entendieron lo mismo. La próxima vez que la señal alcanzara su punto máximo, podría significar el primer contacto directo en la historia humana. Y según los cálculos de los observatorios, ese momento llegaría en menos de 7 días. La cuenta regresiva comenzó sin que nadie lo decidiera. Las señales de Atlas se habían vuelto parte del pulso de la humanidad. Cada 314 segundos, los instrumentos del planeta entero vibraban al unísono. No había que mirar al cielo para saber cuándo ocurría. Los aparatos electrónicos titilaban levemente, las brújulas se desviaban unos milímetros y las ondas de radio se saturaban con un murmullo imperceptible, como un suspiro del espacio. Nadie sabía si debía temer o maravillarse, pero todos entendían que algo se estaba preparando. Los observatorios más grandes del mundo confirmaron que la intensidad de la señal aumentaba exponencialmente a medida que se acercaba el 24 de enero. La fecha estimada para el pico de sincronización. En Chile, las cámaras del telescopio ALMA registraron un fenómeno jamás visto. Un brillo azul extendido, como un velo translúcido, rodeando la región donde Atlas había reaparecido. No se trataba de luz reflejada, sino de emisión pura, una radiación estable y controlada que parecía expandirse lentamente, como si el objeto estuviera abriendo un portal. Avilov observaba los datos con el rostro inmóvil. «No está acercándose», dijo. «Está manifestándose». Su hipótesis era tan perturbadora como lógica. Si Atlas era una estructura energética capaz de plegar dimensiones, entonces su aparición visible podía ser el resultado de una fase de materialización. Y esa fase, según sus cálculos, estaba a punto de completarse. Mientras tanto, los efectos en la Tierra se multiplicaban. Los satélites meteorológicos detectaron alteraciones inusuales en la ionosfera.
variaciones periódicas de densidad que coincidían con los pulsos del objeto. Los sistemas GPS sufrían desviaciones mínimas pero constantes, y las líneas eléctricas reportaban picos de voltaje sin explicación aparente. Sin embargo, lo más desconcertante no era lo tecnológico, sino lo biológico. Equipos médicos en distintos países comenzaron a informar que muchas personas experimentaban sensaciones físicas durante las emisiones más intensas, mareos, cambios en el ritmo cardíaco o una inexplicable sensación de bienestar. Los estudios neurológicos mostraron una correlación clara entre los pulsos electromagnéticos de Atlas y la actividad cerebral humana. Cada vez que el objeto enviaba una señal, las ondas alfa del cerebro se sincronizaban durante unos segundos, como si respondieran de manera inconsciente a un estímulo externo. La comunidad científica intentó mantener la calma, pero las implicaciones eran innegables. Si esto continúa, advirtió el Dr. Hans Keller, el fenómeno podría generar una resonancia colectiva. En términos simples, un estado de coherencia mental global. Lo que para los físicos era una posibilidad teórica, para muchos otros se convirtió en una amenaza. Los gobiernos comenzaron a restringir la divulgación de información, temiendo que el efecto psicológico se expandiera de forma incontrolable. Pero el fenómeno no podía ocultarse. En cada continente, miles de personas comenzaron a organizar transmisiones públicas durante los pulsos, sincronizando relojes, radios y luces en homenaje al visitante. Algunos lo veían como un evento espiritual, otros como el preludio de un cambio cósmico. En Internet, la frase «Cuando Atlas hable, todos escucharemos» se volvió tendencia mundial. Loeb, sin embargo, mantenía una serenidad inquietante. Su equipo había logrado decodificar parcialmente los últimos pulsos, descubriendo que las variaciones de frecuencia formaban una secuencia numérica distinta a las anteriores. Esta vez no era Fibonacci ni Pi. Era una sucesión logarítmica que, al graficarse en 3 dimensiones, dibujaba una forma hexagonal con un centro vacío, la misma figura que el telescopio Hubble había captado semanas atrás. Pero lo que más preocupaba a Loeb no era la figura, sino su evolución. Cada nuevo pulso añadía una capa más al patrón, expandiéndolo como una flor que se abre lentamente. «Está construyendo algo», dijo, «pero no podemos ver qué». El 22 de enero, los observatorios de Sudáfrica y Hawái confirmaron que el resplandor azul ya no era una mancha difusa. Tenía bordes definidos, un contorno claro y parecía girar sobre sí mismo. En su interior, las cámaras de infrarrojo detectaron puntos de calor distribuidos en forma de espiral. Algunos físicos pensaron en una nube de plasma o en un fenómeno de rotación magnética, pero Loeb fue directo. «Eso es estructura, está ensamblándose». Esa misma noche, algo cambió. Los pulsos, que durante meses habían sido medibles solo con instrumentos especializados, se volvieron audibles. En distintas partes del mundo, personas reportaron escuchar un zumbido grave, intermitente, que surgía sin fuente aparente. Los teléfonos lo captaban, los micrófonos lo registraban, y los sensores acústicos mostraban una frecuencia idéntica a la de la señal original de Atlas. Era como si el objeto hubiera decidido hacerse oír. La reacción fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de grabaciones y testimonios. Algunos aseguraban que el sonido parecía provenir del cielo, otros decían sentirlo bajo tierra. Los músicos y expertos en acústica notaron algo imposible. El tono base del zumbido correspondía exactamente al rango de resonancia de la cavidad terrestre, conocido como la frecuencia Schumann. Atlas estaba usando la Tierra como caja de resonancia. La ESA intentó minimizar el fenómeno, alegando que el sonido era producto de interferencias ionosféricas, pero nadie lo creyó. En demasiados lugares, con demasiadas coincidencias, la frecuencia era la misma, las vibraciones eran reales. Avi Loeb, exhausto pero lúcido, comparó las últimas mediciones con los datos de su modelo de sincronización. La intensidad del campo magnético había aumentado un 3% y la señal mostraba una coherencia perfecta con la órbita terrestre. Según sus cálculos, el proceso alcanzaría su punto máximo en exactamente 48 horas. Cuando eso ocurra, advirtió, no veremos un destello, veremos una revelación. Los gobiernos del mundo comenzaron a prepararse para lo desconocido. Los satélites de comunicación fueron redirigidos, los observatorios militares apuntaron sus sensores hacia la región del resplandor, y en los centros de control, el ambiente era de tensión absoluta. A pesar de la cautela oficial, filtraciones de audio comenzaron a circular en línea. En ellas, se escuchaban conversaciones de técnicos de la NASA diciendo que el núcleo de Atlas estaba cambiando de forma, expandiéndose y contrayéndose como un corazón. Esa descripción bastó para que los medios lo bautizaran como el corazón de Atlas. Pero Loeb tenía otra interpretación. No es un corazón, dijo con voz baja, es un ojo.
Según sus observaciones, el punto oscuro en el centro del resplandor actuaba como una singularidad óptica, absorbiendo luz y energía del entorno. Y si ese proceso continuaba, podría significar que el objeto estaba abriendo una ventana hacia otro plano. En la madrugada del 23 de enero, el brillo alcanzó su nivel más alto. Desde los telescopios del hemisferio norte, se observó una estructura completamente formada, un anillo luminoso de varios kilómetros de diámetro, flotando en la nada. Su centro era un vacío absoluto. Los instrumentos ópticos no podían penetrarlo, y las ondas de radar rebotaban sin retorno. Avi Loeb observó la imagen en silencio. Ha llegado el momento, dijo finalmente. Atlas no está viniendo, está naciendo. El mundo entero contuvo la respiración. En menos de 24 horas, la alineación con la órbita terrestre sería perfecta. Nadie sabía qué iba a suceder cuando eso ocurriera. Solo una cosa era segura. El universo estaba a punto de mostrarnos algo que no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Y cuando el primer resplandor azul tocó la atmósfera superior, el planeta entero tembló. El 24 de enero comenzó con un cielo distinto. Desde Islandia hasta el desierto de Atacama, miles de personas salieron a mirar hacia el horizonte, y aunque el amanecer se desarrollaba con normalidad, había un matiz invisible, un tono que no pertenecía al mundo que conocíamos. Las brújulas no marcaban el norte exacto. Los relojes atómicos, por primera vez en décadas, mostraban microdesviaciones idénticas en todo el planeta. Y en los cielos del hemisferio sur, el resplandor azul se había transformado en un anillo de luz tan amplio que podía verse sin instrumentos. No era un reflejo ni un efecto óptico. El anillo estaba ahí, suspendido sobre el vacío, flotando en el espacio como una cicatriz luminosa. Los observatorios confirmaron lo que todos sospechaban. La estructura no giraba ni se desplazaba. Permanecía fija, alineada con el eje orbital de la Tierra, a una distancia precisa de 300.000 kilómetros. No era casualidad, era exactamente la distancia media entre nuestro planeta y la Luna. Avi Loeb observaba las imágenes transmitidas desde el telescopio James Webb con un silencio reverente. A su alrededor, su equipo intentaba describir lo imposible. El anillo estaba compuesto por una radiación estable que no se disipaba, sino que parecía autorregularse. No era gas, ni plasma, ni luz convencional. Tenía densidad, pero no masa. En palabras de Loeb, era una forma material de información. Mientras tanto, la señal de radio que durante semanas había emitido Atlas se detuvo por completo. Los pulsos cesaron. En su lugar, los instrumentos detectaron un zumbido constante, una frecuencia pura, sin variaciones. Los técnicos lo describieron como el silencio más ruidoso del universo. Era la calma previa a algo mayor. A las 3 horas y 14 minutos, el número que se había repetido desde el primer contacto, ocurrió el cambio. El centro oscuro del anillo comenzó a comprimirse y los bordes luminosos se expandieron. Las cámaras de infrarrojo captaron una alteración en la temperatura del espacio. Una caída repentina, como si la energía hubiera sido absorbida. Luego, una ráfaga de partículas cargadas salió despedida hacia todas las direcciones. Las estaciones espaciales se vieron obligadas a desconectar temporalmente sus sistemas por exceso de radiación. Pero el fenómeno no fue destructivo. Al contrario, la energía parecía envolver a la Tierra con una precisión quirúrgica. En los minutos siguientes, los magnetómetros registraron una fluctuación global. El campo magnético de la Tierra comenzó a oscilar en sincronía con el anillo. Era como si el planeta hubiera sido incluido en un circuito invisible. Y sin embargo, no hubo caos. Los sistemas eléctricos se mantuvieron estables. Los satélites no fallaron. Loeb lo describió como una sincronía perfecta entre el orden humano y el orden cósmico. Lo que nadie esperaba era que el fenómeno se volviera visible desde la superficie. En distintas regiones del mundo, el cielo nocturno adoptó un tono azul iridiscente. Las nubes se dispersaron y una sensación de electricidad recorrió el aire. Algunos testigos aseguraron haber sentido una vibración leve bajo sus pies, como si el suelo respirara. Otros afirmaron escuchar un sonido grave que no provenía de ningún lugar. Un murmullo que parecía venir de dentro de sus propios cuerpos. El doctor Hans Keller fue uno de los primeros en dar una interpretación pública. No estamos presenciando un evento externo, dijo en una transmisión en vivo. Esto ocurre en todos los niveles posibles: físico, electromagnético y biológico. Atlas está interactuando con la estructura misma de la vida. Los medios estallaron. Las cadenas internacionales transmitían imágenes del anillo en tiempo real, mientras los gobiernos pedían calma. Pero la calma era imposible. En ciudades enteras, la gente comenzó a congregarse en silencio, mirando al cielo. Nadie gritaba, nadie corría, solo esperaban. A las 3:31,
El anillo emitió un nuevo pulso, más brillante que cualquiera de los anteriores. Por un instante, la noche se convirtió en día. Luego, de su centro surgió una línea vertical de luz que descendió lentamente hacia la Tierra. No era un rayo, ni una explosión. Era un hilo de energía pura, translúcida, que parecía conectarse directamente con el campo magnético del planeta. Las brújulas giraron locas. Los sensores en los polos se saturaron y, por primera vez, la señal volvió a escucharse. El patrón no era Fibonacci ni Pi, era algo nuevo, una sucesión de frecuencias que seguía el ritmo de las ondas cerebrales humanas. Alfa, beta, delta. El visitante no estaba comunicándose con los telescopios, estaba comunicándose con nosotros. Los equipos médicos comenzaron a registrar alteraciones en pacientes conectados a monitores de EEG. En los hospitales, las ondas cerebrales de personas separadas por miles de kilómetros se sincronizaban durante los pulsos. Las resonancias mostraban picos idénticos en el mismo segundo exacto. La humanidad entera está siendo conectada en un mismo patrón neuronal, dijo Loeb sin apartar la vista de la pantalla. La sensación global era indescriptible. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros decían sentir paz, una calma profunda que no provenía de la mente, sino del cuerpo. En un monasterio del Tíbet, los monjes dejaron de rezar y comenzaron a cantar en una frecuencia que coincidía exactamente con el zumbido del anillo. En Brasil, los niños decían escuchar una voz amable en el cielo. Y en los desiertos de Australia, los aborígenes afirmaban que la Tierra por fin estaba recordando su nombre. En los centros de mando, los analistas intentaban procesar lo imposible. El anillo de Atlas no mostraba signos de agresión ni de energía destructiva. Todo lo contrario. Su efecto parecía estabilizar los sistemas naturales. Las corrientes oceánicas se hicieron más regulares, los campos magnéticos dejaron de fluctuar y la ionosfera recuperó su equilibrio. Incluso el clima, que llevaba meses en caos, mostró una extraña normalización. Los científicos no podían explicarlo, pero Loeb sí tenía una idea. Esto no es contacto, dijo finalmente. Es integración. Según su teoría, el anillo era un proceso de alineación entre la Tierra y un sistema mayor, una estructura universal que mantenía la coherencia entre mundos habitados. Atlas no había venido a observarnos ni a invadirnos, había venido a sincronizarnos. Mientras el fenómeno continuaba, los telescopios captaron algo que dejó sin aliento a todo el equipo. Dentro del anillo, justo en su centro, comenzó a formarse una figura sólida. Al principio era apenas una sombra, luego una silueta perfectamente definida, una esfera gigantesca de superficie cristalina, reflejando las estrellas como si fuera un espejo. Medía aproximadamente 600 kilómetros de diámetro y emitía un brillo pulsante que seguía la secuencia exacta del latido humano promedio. El planeta entero se estremeció. Los gobiernos declararon estado de emergencia, pero las órdenes eran inútiles. Lo que estaba ocurriendo no podía detenerse. Desde las playas de Indonesia hasta las montañas de Suiza, el resplandor azul llenó el cielo y la esfera comenzó a moverse lentamente, descendiendo hacia la órbita lunar. «Se está revelando», murmuró Loeb con los ojos húmedos. Atlas no era un objeto, era el mensajero de algo más grande, y acaba de abrir la puerta. Nadie supo qué quiso decir con la puerta. Pero a partir de ese instante, las mediciones del anillo mostraron un fenómeno nuevo. En su centro, el espacio dejó de comportarse como espacio. La luz, la radiación y la gravedad simplemente se detenían. Y dentro de ese silencio absoluto, algo gigantesco comenzó a despertar. El descenso de la esfera fue tan lento que parecía eterno. Durante más de 2 horas, el mundo entero la observó cruzar el vacío entre el anillo azul y la órbita lunar. No había sonido ni vibración, solo una sensación colectiva, como si el tiempo mismo se hubiera desacelerado para permitir que la humanidad presenciara su propia insignificancia. La esfera no brillaba como un sol, sino que reflejaba la luz con una pureza tan intensa que resultaba imposible mirarla directamente por más de unos segundos. Su superficie era translúcida, pero dentro de ella se distinguían estructuras en espiral, como si estuviera compuesta por capas vivas que giraban lentamente hacia su centro. Los observatorios confirmaron que el objeto tenía una temperatura casi nula. No emitía calor, pero sí radiación en múltiples bandas, perfectamente armonizadas entre sí. La NASA intentó estimar su masa, pero los cálculos no tenían sentido. No ejercía atracción gravitatoria sobre los cuerpos cercanos. En otras palabras, existía sin afectar el espacio que ocupaba. «Es materia fuera del modelo actual», dijo Loeb con la voz quebrada. «Un estado intermedio entre energía y conciencia». Mientras la esfera descendía, los instrumentos en la Tierra comenzaron a captar un patrón completamente nuevo.
Las frecuencias que durante semanas habían sido pulsos repetitivos se transformaron en una onda continua, un flujo sostenido que oscilaba entre las frecuencias alfa y teta del cerebro humano. Los especialistas en neurociencia que analizaban los datos notaron algo inquietante. La señal estaba modulada de la misma manera que las ondas cerebrales durante el sueño profundo. Era como si el planeta entero estuviera entrando en un trance. Las calles se llenaron de silencio. Las redes sociales quedaron inundadas de videos donde millones de personas, sin ponerse de acuerdo, miraban al cielo sin decir palabra. En las montañas de Nepal, los monjes abandonaron sus templos para meditar al aire libre. En las grandes ciudades, las luces artificiales se atenuaron espontáneamente. Los sistemas automáticos de energía, inexplicablemente, redujeron su consumo. Todo se ralentizó, todo respiraba en el mismo ritmo. A las 4:20 de la madrugada, la esfera se detuvo justo sobre la superficie lunar, suspendida sobre el cráter Aristarchus, el mismo que había brillado durante los primeros avistamientos de Atlas. Durante unos segundos nada ocurrió. Luego, una línea de luz se extendió desde su base, tocando suavemente el suelo del cráter. El impacto no generó polvo ni explosión, simplemente iluminó toda la región con un resplandor azul profundo que atravesó la cara visible de la Luna y se proyectó hacia la Tierra. Los satélites captaron un pulso electromagnético perfecto, sin picos ni caídas. La energía era inmensa, pero completamente controlada. Los magnetómetros en la Tierra registraron una sincronización exacta entre el pulso lunar y el campo magnético terrestre. Era como si ambos cuerpos respiraran al mismo tiempo. Avi Loeb, siguiendo los datos desde Harvard, comprendió lo que estaba viendo. La esfera está transfiriendo información, dijo. Está reactivando algo que siempre estuvo ahí. Según sus cálculos, el flujo energético no estaba dirigiéndose hacia el interior de la Luna, sino hacia la Tierra misma, utilizando el satélite como intermediario, un puente. En cuestión de minutos, los sensores de todo el planeta comenzaron a captar un aumento de energía en la ionosfera. Las auroras se extendieron hacia latitudes donde jamás habían existido, cubriendo el cielo con tonos de azul, violeta y blanco. En el hemisferio norte, se podían ver líneas luminosas descendiendo hasta el horizonte. Era como si el cielo se hubiera convertido en un océano de luz viva. Las redes de telecomunicaciones se interrumpieron por completo durante 3 minutos exactos. En ese lapso no hubo señal de radio, internet ni televisión. Pero en ese mismo momento, millones de personas afirmaron haber escuchado una voz en su mente. No palabras, sino una melodía. Un patrón sonoro que transmitía una sensación de calma indescriptible. Los científicos que luego analizaron los EEG de quienes estaban siendo monitoreados en hospitales encontraron un detalle imposible. Todos mostraban picos de actividad idénticos, sincronizados con la frecuencia del pulso lunar. Es una comunicación sin lenguaje, dijo Hans Keller, un intercambio directo entre energía y percepción. Lo que estaba ocurriendo no era un mensaje convencional, era una forma de conexión. Mientras la humanidad trataba de asimilar la experiencia, los observatorios espaciales registraron un cambio repentino. El anillo azul que rodeaba la zona del fenómeno comenzó a contraerse. Las ondas luminosas convergían hacia el centro, y el espacio alrededor de la esfera se distorsionaba, curvándose como si una fuerza invisible estuviera doblando el vacío. Luego, la luz desapareció. Durante 13 segundos, todo quedó completamente oscuro. La luna, el anillo, las estrellas, nada era visible. Y en ese instante, todos los sensores en la Tierra se detuvieron. Los relojes digitales dejaron de contar el tiempo. El planeta entero pareció congelarse. Luego de la oscuridad, surgió una imagen. El telescopio James Webb fue el primero en captar la escena. Sobre la superficie lunar, donde antes solo había polvo y roca, ahora se alzaba una estructura. Un patrón geométrico perfecto, similar a un mandala, formado por líneas de energía que se extendían a lo largo de cientos de kilómetros. En su centro, un símbolo desconocido brillaba con una intensidad casi insoportable. Y lo más inquietante, la figura coincidía exactamente con el mapa magnético de la Tierra. Loeb comprendió el significado de inmediato. «No nos está hablando», susurró, «nos está reflejando». Las agencias espaciales confirmaron lo impensable. La estructura proyectaba una réplica energética del campo magnético terrestre sobre la superficie de la Luna, como si fuera un espejo gigantesco. Cada alteración en la Tierra tenía un eco exacto en el patrón lunar. Los científicos lo denominaron la resonancia Atlas. El fenómeno tuvo consecuencias inmediatas. Los polos magnéticos, que durante siglos habían estado en lento desplazamiento, se estabilizaron. Las variaciones climáticas extremas se redujeron.
Los sistemas eléctricos dejaron de registrar interferencias. Incluso las señales de radio, que antes se distorsionaban con los pulsos, comenzaron a fluir con claridad perfecta. Era como si el planeta hubiera sido recalibrado. Sin embargo, algo más comenzó a ocurrir. En las noches siguientes, los observatorios registraron pequeñas anomalías en la superficie terrestre. Puntos de luz que surgían en lugares remotos, desde Siberia hasta el desierto del Sahara. Las cámaras térmicas mostraban que esas zonas emitían la misma radiación azul del anillo original. Nadie sabía si se trataba de una respuesta o de una expansión. El Dr. Keller propuso una hipótesis inquietante. La Tierra está reproduciendo el patrón. Se está convirtiendo en otro nodo de la red. Avi Loeb no lo negó. Su voz, sin embargo, sonaba diferente, casi emocionada. Atlas no vino a mostrarnos algo, dijo. Vino a activarnos. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, más allá de la órbita de Marte, los telescopios captaron nuevas fuentes de luz. Eran débiles, pero seguían la misma frecuencia que el anillo. Una detrás de otra formaban una línea perfecta, como si algo inmenso y silencioso se acercara hacia nosotros. Esto es solo el comienzo, escribió Loeb en su último informe del día. El mensaje no termina en la Luna, está despertando a todo lo que alguna vez estuvo dormido. Y entonces, justo antes del amanecer, la esfera volvió a brillar. Esta vez no reflejaba el azul del anillo, sino un tono dorado, cálido, casi humano. El mundo entero contuvo el aliento, sabiendo que lo que venía después no sería una señal más, sería la revelación. El amanecer del 25 de enero fue diferente a cualquier otro en la historia de la humanidad. No hubo aves, ni viento, ni ruido alguno. El mundo entero parecía contener la respiración. La esfera dorada, suspendida sobre la luna, había alcanzado una luminosidad tal que convertía la noche en día y el día en un eco pálido. Su resplandor no quemaba ni enceguecía, pero era imposible apartar la mirada. Algo profundo, instintivo, obligaba a mirarla, como si los ojos humanos hubieran sido creados para ese momento exacto. En los observatorios, los científicos no podían creer lo que estaban viendo. Las lecturas energéticas habían superado cualquier registro conocido, pero los instrumentos no mostraban picos de radiación ni calor. Era como si la energía no se estuviera liberando, sino reorganizando. Está reescribiendo la estructura del espacio, murmuró Hans Keller mientras analizaba los datos. Las fórmulas no tenían sentido. La gravedad fluctuaba, el magnetismo cambiaba, y las constantes físicas parecían reajustarse en tiempo real. Sin embargo, nada explotaba, nada colapsaba. Todo seguía estable. Y entonces, sin advertencia, la esfera comenzó a proyectar imágenes. No eran hologramas, ni señales visuales convencionales. Eran visiones mentales compartidas, percibidas simultáneamente por millones de personas en todo el mundo. Cada quien veía algo diferente, pero el mensaje era el mismo. Una secuencia de formas geométricas que evolucionaban hasta transformarse en paisajes, luego en seres, luego en una luz que lo abarcaba todo. Nadie podía explicarlo, pero todos comprendían. No se trataba de una invasión ni de una advertencia. Era una revelación. Avi Loeb, completamente inmóvil frente a las pantallas, apenas podía articular palabras. Nos está mostrando la red, dijo con voz temblorosa. Todo lo que existe está conectado por esta estructura. Y nosotros somos una de sus partes. Las imágenes mentales se sincronizaron con los datos de los telescopios. La esfera había comenzado a emitir un patrón de energía que se extendía a través del espacio, formando líneas visibles solo mediante radiación de fondo. Al ser mapeadas, las líneas formaban una estructura gigantesca, un entramado cósmico que unía sistemas estelares separados por millones de años luz. Y en cada punto de esa red, algo brillaba con el mismo tono dorado. Los científicos lo denominaron la Red Atlas. Loeb la llamó simplemente la conciencia del universo. Durante las horas siguientes, la humanidad entera quedó bajo el mismo fenómeno. La resonancia mental global, detectada por todos los laboratorios, alcanzó su punto máximo. Las ondas cerebrales humanas se sincronizaron por completo. Por primera vez desde que existía la especie, millones de mentes pensaban, sentían y respiraban en perfecta armonía. No había miedo, ni dolor, ni conflicto, solo comprensión. Los testigos describieron el mismo sentimiento, una paz profunda y la certeza de que todo lo que alguna vez habían temido era insignificante ante la vastedad de lo que ahora percibían. Los niños hablaban de la voz que no necesitaba palabras. Los ancianos decían que por fin entendían el propósito de la vida. Incluso los animales parecían reaccionar. Bandadas enteras de aves volaban en formación perfecta hacia la luz, mientras los océanos permanecían en calma absoluta.
A las 9:14 de la mañana, la esfera comenzó a pulsar. Cada destello coincidía con un cambio sutil en la luminosidad de las estrellas cercanas. Los astrónomos confirmaron que el fenómeno no era local. Miles de estrellas en la Vía Láctea estaban respondiendo en sincronía. Era como si todo el cosmos estuviera respirando al mismo ritmo. De pronto, la esfera emitió una última ráfaga de energía. No fue una explosión, sino una expansión de luz que lo abarcó todo. Por un instante la Tierra entera quedó bañada en un resplandor dorado. Las sombras desaparecieron, los relojes se detuvieron y el silencio se hizo total. En ese momento cada ser humano sintió lo mismo, un pulso en el pecho, idéntico al que emanaba desde la Luna. Y después, todo terminó. La luz se disipó lentamente. El cielo recuperó su color natural. Los instrumentos volvieron a funcionar, pero algo había cambiado. La esfera ya no estaba. En su lugar, sobre la superficie lunar, brillaba un símbolo, una espiral dorada rodeada por 6 vértices luminosos, la marca que los científicos pronto denominarían el sello de Atlas. Durante los días siguientes, los análisis revelaron un hecho aún más desconcertante. La radiación cósmica de fondo, esa tenue huella del Big Bang que siempre había sido constante, había disminuido un 2%. Era como si el universo hubiera exhalado, liberando parte de su energía. Ninguna ley física podía explicar algo así. En la Tierra la vida continuó, pero no igual. Los campos magnéticos se estabilizaron, los terremotos disminuyeron, el clima se volvió más predecible. Las plantas crecían con una vitalidad inusual. En las noches despejadas el símbolo en la Luna seguía brillando, visible incluso a simple vista. Y cada 314 segundos, una onda electromagnética recorría el planeta, recordando a todos que la conexión seguía viva. Aviloev, exhausto, escribió su último comunicado antes de retirarse del público. Atlas no vino del espacio exterior, dijo. Atlas emergió del interior del universo, que también es el interior de nosotros. Lo que hemos presenciado no fue un contacto, fue un despertar. Sus palabras fueron interpretadas de 1000 maneras distintas. Algunos vieron en Atlas una manifestación divina, otros una inteligencia cósmica que había alcanzado madurez. Pero, para los que habían seguido la historia desde el principio, solo había una verdad. La humanidad había sido invitada a formar parte de algo mayor, y había aceptado. Meses después, la señal continuaba activa. Los científicos detectaron que la frecuencia había cambiado ligeramente, desplazándose hacia un tono que coincidía con el rango de la voz humana. Algunos creyeron escuchar frases ocultas entre las ondas, susurros que repetían una secuencia incomprensible. Otros afirmaron que no eran palabras, sino latidos, el sonido de un universo que había decidido despertar con nosotros dentro. Y aunque la esfera desapareció para siempre, su reflejo dorado seguía visible en los mares, en los ojos de quienes habían presenciado el fenómeno, y en cada sueño donde el silencio se convertía en luz. Eleanor Knox en su último artículo lo resumió mejor que nadie. Atlas no vino a salvarnos, vino a recordarnos que nunca estuvimos separados. Somos la voz que el universo usa para escucharse a sí mismo. Desde entonces, cada noche, cuando la luna brilla con ese tono dorado, millones de personas levantan la mirada, esperando el próximo pulso. Nadie sabe si volverá, nadie sabe si hablará otra vez, pero algo dentro de cada ser humano lo intuye. La conversación no ha terminado, solo acaba de empezar. Suscríbete si te gustó el video.